Todavía recuerdo el instante exacto en el que se encendió la pantalla del móvil. Un mensaje, una sola frase, escrita para otra persona, no para mí. En ese momento, mi mundo se inclinó unos grados y sentí ese tipo de silencio denso que hace que el corazón se quede en suspenso. Era una noche cualquiera de martes en nuestro piso de Madrid, en Carabanchel. La tele estaba puesta de fondo, sin volumen, iluminando el salón con un resplandor azulado que hacía que todo pareciera un poco menos real. Un capítulo repetido de una serie de crímenes en La Sexta, algo sobre un desaparecido y un marido que sabía más de lo que contaba. Yo no estaba mirando. Tenía el portátil apoyado en las piernas, el móvil en la mano y la mente en esa zona gris entre el aburrimiento y el cansancio. Sergio estaba en la ducha, escuchaba el agua caer con fuerza, golpeando la mampara, un ruido constante que parecía querer tapar el resto del mundo. Su móvil estaba en la mesa baja del salón, boca abajo, como siempre últimamente. Antes no era así, antes lo dejaba tirado en cualquier parte, con la pantalla hacia arriba y las notificaciones saltando sin pudor. En la encimera de la cocina, en la cama, en la mesa del comedor, le daba igual. En algún momento, sin que yo supiera cuándo, empezó a dejarlo siempre igual. Boca abajo, vibración desactivada si había más gente, un gesto pequeño que ahora me parecía un ladrillo más en un muro que yo no había visto construirse. Yo no estaba buscando nada, eso es lo que todavía me pincha cuando recuerdo esa noche. No estaba cotilleando, no estaba sospechando. Simplemente estaba allí, sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, revisando correos atrasados y chorradas en redes sociales, intentando llenar el tiempo de algo que no fuera pensar. Entonces el móvil vibró con fuerza contra el cristal de la mesa. Brrr. Giré la cabeza por puro reflejo. Movimiento, luz, el cerebro reacciona antes de que te des cuenta. La pantalla se encendió y el nombre de un contacto apareció arriba en WhatsApp. Clara. Solo eso. Un nombre. Ningún apellido. Ningún emoticono. Nada. Mi mente tardó un segundo en buscar en su memoria. No conocía a ninguna Clara en su vida. Ni compañera de trabajo, ni amiga de la pandilla, ni prima lejana. Nada. Ese nombre no pertenecía a nuestro mapa. Debajo del nombre leí el mensaje. No dejo de pensar en anoche. Ojalá estuvieras aquí y no con ella. Esa frase entera, como un golpe seco. Ni una palabra más, ni una menos. Al principio mi mente no quiso procesarlo. Hay un pequeño instante en el que tu cerebro, por instinto, se protege de lo que va a doler. Lees, pero no lees. Entiendes, pero haces como que no. Volví a leerlo. 1, 2, 3. Cada vez las letras parecían más negras. No dejo de pensar en anoche. Ojalá estuvieras aquí y no con ella. Con ella. Ella era yo. Noté cómo se me secaba la boca de golpe. Tragué saliva, pero me costó. La tele dejó de existir. El agua de la ducha se volvió un ruido lejano. Solo quedaban esas dos líneas flotando en el aire entre la pantalla y mi cara. No toqué el móvil al principio. Se quedó ahí, a medio palmo de mi mano, ardiendo en la mesa, con la pantalla en blanco y esas letras verdes clavadas. Durante unos segundos pensé de verdad en fingir que no lo había visto, dejarlo parpadear, apagarse y seguir con mi vida, como si la ignorancia pudiera resucitar lo que acababa de morir. El móvil vibró otra vez. Un segundo mensaje apareció debajo del primero. ¿Crees que sospecha algo? Sin signos de interrogación, sin cuidado, como se escribe cuando hay confianza, costumbre, rutina. Esta vez sí que lo cogí. Lo hice casi con delicadeza, como si el móvil fuera un animal herido que pudiera morderme. La pantalla seguía desbloqueada. Había quitado el patrón de desbloqueo hacía meses, diciendo que era más cómodo así, por si tú necesitas mirarme algo. Lo dijo como si me estuviera dando una prueba de confianza. Ahora esa confianza se sentía como una burla. El chat de WhatsApp con Clara brillaba delante de mis ojos. No tuve que subir mucho para ver el resto. Clara, echo de menos tus manos. Sergio, pronto, te lo prometo. Clara, odio que tengas que volver con ella después de esto. Sergio, es solo por ahora. La hora de los mensajes era de esa misma noche, minutos antes de que entrara por la puerta con ojeras, un beso rápido en la mejilla y una excusa sobre una reunión eterna. Subí más arriba, despacio, como quien gira la cabeza para ver un accidente desde la ventanilla del coche, aunque sepa que no quiere ver. Había mensajes de la semana anterior, de la anterior, de hace un mes, de hace 3, fotos borrosas de un bar, de una cama, de un coche, notas de voz con duraciones que no quise escuchar, comentarios íntimos que antes eran míos y ahora tenían otra destinataria.
No era una historia de una noche, era una serie larga, con temporadas, capítulos y tramas paralelas. La ducha se paró. Ese ruido corto de grifo cerrándose hizo que se me helara la sangre. Durante un segundo entré en pánico, con el móvil en la mano, los mensajes abiertos, el corazón a mil. Cerré la conversación, bloqueé la pantalla y dejé el teléfono boca abajo en el mismo sitio donde lo había encontrado, imitando la posición exacta como si ese detalle fuera a reescribir lo que había leído. Me quedé con la vista fija en la tele apagada mientras escuchaba la puerta del baño abrirse y sus pasos descalzos acercarse por el pasillo. Entró al salón con el pelo húmedo, una toalla amarrada a la cintura, otra en la mano. Tenía ese gesto de siempre, cansado pero todavía algo guapo, todavía el mismo chico de la autopista años atrás. ¿Sigues despierta?, preguntó, como si nada. Sí, respondí. No me reconocí la voz, sonaba plana, lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. Se sentó en el otro extremo del sofá, cerca de su móvil, pero no lo cogió. Se echó hacia atrás, apoyando la cabeza en el respaldo, estiró las piernas, suspiró. «Vaya día», murmuró. «No te haces una idea». En eso tenía razón. Lo miré de reojo. El mismo hombre con el que había dormido 6 años, el mismo con el que había firmado una hipoteca, el mismo que bailaba conmigo en la cocina los domingos por la mañana. Y al mismo tiempo, un desconocido que caminaba por pasillos que yo no conocía, que tocaba cuerpos que no eran el mío, que escribía frases que me atravesaban como cristales. Podría haberlo preguntado todo en ese momento. ¿Quién es Clara? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Podría haber gritado, llorado, tirarle el móvil a la cara, obligarle a leer sus propias palabras en voz alta. Podría haber hecho la escena que tantas veces había visto en películas y series españolas, con platos rompiéndose, vecinos asomados al rellano y algún hijo de puta rebotando contra las paredes del portal. Pero algo en mí se enfrió de golpe. Me di cuenta de que tenía una ventaja enorme. Yo sabía la verdad. Él creía que no. Él pensaba que seguía jugando con cartas marcadas y que yo seguía sentada en la mesa, confiada, sin mirar. Esa sensación, extrañamente, me calmó. El temblor de las manos empezó a reducirse, mi respiración se hizo más lenta. Si explotaba en ese instante, le daría la oportunidad de improvisar, de mentir, de borrar mensajes, de darle la vuelta a todo. No quería eso. Quería entender. Quería ver hasta dónde llegaba la grieta. ¿Mañana madrugas?, pregunté, como si el cielo no se acabara de caer sobre nuestras cabezas. Buf, sí, respondió, frotándose la cara. Tengo que estar en la oficina en Plaza Castilla a las 8:30. Van a venir unos de Barcelona. Ni café me va a dar tiempo a tomar. Te pongo la cafetera automática esta noche, dije. Eres un amor. Nunca esa frase me había sonado tan hueca. Esa noche dormimos en la misma cama, debajo del mismo edredón de siempre, con las mismas almohadas viejas. Él se dio la vuelta hacia su lado preferido, y en menos de 5 minutos empezó a respirar de forma profunda, regular. Yo me quedé boca arriba, como si alguien me hubiera pegado al colchón con cinta adhesiva. No pegué ojo. Estuve mirando el techo, la silueta de las luces del pasillo colándose por la rendija de la puerta, escuchando los coches que pasaban por la calle, el ascensor subiendo y bajando en el portal. Cada ruido sonaba más fuerte esa noche. Cada minuto se estiraba como si alguien lo estuviera torturando. Pensé en cómo nos habíamos conocido. Fue en la M30, un viernes de lluvia. Se me había pinchado una rueda justo en la salida hacia Méndez Álvaro y me quedé parada en el arcén, con el coche temblando cada vez que pasaba un autobús. Ningún coche se detenía. Empecé a sentir ese miedo tonto y legítimo de estar sola, con chaleco reflectante y cara de no saber muy bien qué hacer. Entonces, un Seat León gris paró delante del mío, con los intermitentes puestos. Sergio salió con una sudadera empapada, el pelo mojado, sonrisa fácil. «Tranquila, que no te voy a secuestrar», fue lo primero que dijo. Me reí demasiado fuerte, de los nervios. Me cambió la rueda entre chistes malos, me criticó el estado de mis neumáticos y luego insistió en invitarme a un café en una gasolinera de Villaverde, para que se me bajara el susto. Terminamos hablando 2 horas. Me pidió el número, me dijo que llevaba toda la vida pasando por ahí y que nunca había tenido una excusa tan buena para parar. La primera vez que vino a recogerme a mi piso de entonces, en Lavapiés, subió con una botella de vino barato y un ramo de flores que claramente había comprado en el chino de la esquina. Sonreía como un tonto. Me miraba como si yo fuera algo que él no terminaba de creerse. Durante mucho tiempo, yo también me sentía afortunada.
Con el tiempo nos mudamos juntos, primero a un alquiler pequeño en Oporto, luego, cuando todo parecía ir bien, compramos el piso de Carabanchel con ayuda de mis padres. Trabajábamos los dos, hacíamos planes de escapadas a la sierra los fines de semana, íbamos a cenar de vez en cuando a la Latina, compartíamos cervezas con amigos en Malasaña. Vida normal, vida de pareja de 30 y pico en Madrid. Nunca imaginé que la traición iba a ser una historia tan larga, tan silenciosa, tan metida en los detalles pequeños. Con los meses, las señales estuvieron ahí, pero yo no quise verlas. Primero empezaron los picos de curro. Es que ahora, con los clientes nuevos en la consultora, estamos a tope. Después vinieron las cañas con el equipo, la presentación al cliente, las cenas de empresa. Llegaba tarde, muy tarde. Algunos días directamente decía que no tenía sentido venir a casa y que había dormido en casa de un compañero de Móstoles porque terminaban a las tantas. Yo le creía. Quería creerle. Me resultaba más fácil pensar que la vida laboral en Azca se había convertido en un infierno, que imaginarme que él estaba enredado en sábanas que no eran las nuestras. Luego vino el cambio de pequeños hábitos. Volvió más cuidadoso con su aspecto, se compró camisas nuevas, se echó colonia antes de ir a trabajar, una que nunca había usado conmigo, empezó a hacer algo de ejercicio por las mañanas. Cuando le vacilé, diciéndole que a ver a quién quería impresionar, se rió y dijo algo como: «Joder, que uno no puede intentar no convertirse en un señor mayor. Además, tú te quejabas de que siempre iba hecho un desastre». Luego, el móvil. Antes lo dejaba por ahí tirado. Me pedía que mirara si le había escrito su madre por WhatsApp. Me decía: «Ábreme el correo ese del banco a ver qué es». De repente, empezó a llevárselo a todas partes. Al baño, a la ducha, a la cocina. Si sonaba y yo estaba cerca, corría a cogerlo él. Lo ponía siempre boca abajo sobre la mesa. «Es que la pantalla se raya menos», dijo una vez riéndose. Hubo discusiones pequeñas, casi de fondo. Un día, mientras cenábamos tortilla de patatas comprada en el día porque ninguno de los dos tenía ganas de cocinar, le pregunté a qué hora creía que llegaría el día siguiente. «No lo sé», gruñó. «Siempre me preguntas lo mismo. Parece que te molesta que trabaje». «Solo quiero saber si ceno contigo o no», contesté, intentando mantener la voz tranquila. «Ya, pero es que últimamente estás como rara. No sé, como si estuvieras esperando pillar algo». Fue la primera vez que la palabra pillar entró en nuestra casa con ese significado. La empujó él, y aún así yo seguí colocándola en el cajón equivocado. Pasaron semanas así, y ahora estaba ahí, esa misma persona, durmiendo tan profundamente a mi lado en una cama que yo ya no reconocía como mía. Cuando por fin me dormí, cerca de las 6 de la mañana, fue por pura fatiga. Me despertó su alarma del móvil, ese pitido insistente que siempre ponía a las 7 menos cuarto. Se levantó gruñendo. «Pareces un zombi», dijo, mirándome de reojo. «Es que no he dormido bien». «Pero si te quedaste frita en cuanto apagué la tele», respondió, sin mirarme demasiado. Ni se imaginaba lo largos que habían sido mis pensamientos. Se vistió sin prisa, mirando el móvil a cada rato. Mientras se abrochaba los botones de la camisa, le entró una notificación. Vi cómo se tensaba un segundo la mandíbula. La pantalla mostraba el nombre que ya conocía demasiado bien: Clara. No abrió el mensaje en ese momento, lo deslizó hacia un lado y lo dejó ahí, flotando, esperando a que saliera por la puerta. ¿Quieres que te traiga algo de Starbucks, si tengo tiempo?, preguntó, como si siguiera siendo el novio atento de antes, como si anoche no hubiera besado otra boca. «No hace falta», respondí. Me dio un beso rápido en la frente. Olía a su nueva colonia, mezclada con el aroma del café que se acababa de tomar. «Te escribo luego», dijo. La verdad es que no hace falta, pensé, pero no lo dije. Cuando cerró la puerta, el silencio que se quedó en el piso fue distinto. No era el silencio cómodo de una mañana cualquiera, era el silencio de un escenario vacío después de que hayan terminado la función. Solo quedaban los restos de decorado y la sensación de que lo que habías visto no era del todo verdad. Saqué el portátil y el móvil. Me temblaban un poco las manos, pero ya no de shock, sino de una especie de energía fría que no sabía muy bien cómo canalizar. Abrí el correo de la compañía telefónica. Teníamos todo con Movistar, a su nombre, pero yo tenía las contraseñas porque era la que solía pelearme con las facturas. Entré en el detalle de consumo. Ahí estaba. El número de Clara, repetido decenas de veces en llamadas y mensajes. Llamadas de 10 minutos, de 30, de 1 hora. Chats que se encendían a medianoche, al mediodía, en pleno fin de semana. Los horarios encajaban con sus «voy a por el pan», «bajo al chino que se me ha acabado el tabaco», «bajo a tirar la basura». Estuve un rato solo mirando la lista. 8 meses hacia atrás. 8 meses de vida paralela. Abrí Google Maps en mi móvil y entré en «Tu cronología».
Había visto esa función alguna vez, de pasada, cuando el propio Google me enviaba esos correos de «así te has movido este mes». Nunca le había prestado demasiada atención. Seleccioné un jueves cualquiera en el que él había dicho que se había quedado hasta tarde en la oficina. En lugar de aparecer la ruta directa desde las Torres de la Castellana hasta Carabanchel, vi una parada intermedia. Una zona que conocía de haber pasado por delante con el coche, pero en la que nunca habíamos tenido nada que hacer. Puerte de Vallecas. Un bloque de pisos cerca de la avenida de la Albufera. La misma ubicación se repetía en al menos 15 días distintos, siempre por la tarde-noche, siempre antes de que él llegara a casa con cansancio en la cara y olor a bar en la ropa. Estuve un rato solo mirando la lista. 8 meses hacia atrás. 8 meses de vida paralela. Abrí Google Maps en mi móvil y entré en Tu cronología. Había visto esa función alguna vez, de pasada, cuando el propio Google me enviaba esos correos de «así te has movido este mes». Nunca le había prestado demasiada atención. Seleccioné un jueves cualquiera en el que él había dicho que se había quedado esta tarde en la oficina. En lugar de aparecer la ruta directa desde las Torres de la Castellana hasta Carabanchel, vi una parada intermedia. Una zona que conocía de haber pasado por delante con el coche, pero en la que nunca habíamos tenido nada que hacer. Puente de Vallecas. Un bloque de pisos cerca de la avenida de la Albufera. La misma ubicación se repetía en al menos 15 días distintos, siempre por la tarde-noche, siempre antes de que él llegara a casa con cansancio en la ropa. Abrí la vista de calle. Edificio gris, portal estrecho, comercios abajo, una frutería, un locutorio, un bar con terraza de aluminio. Nada especial. Nada que llamara la atención a nadie. Excepto a mí. Cambié de pestaña. Abrí Instagram. Busqué el nombre de Sergio. Miré las fotos en las que aparecía etiquetado por otros. Compañeros de trabajo en un afterwork en un bar de nuevos ministerios, cenas de Navidad en un restaurante de Cuzco, fotos de equipo con copas en la mano y sonrisas un poco pasadas de alcohol. Miré cada rostro que no conocía. Intenté encajar piezas. En una de las fotos, una fiesta de la empresa en un local de moda cerca de Ponzano, la vi. Ella, Clara. No estaba etiquetada, pero la reconocí al instante. Era la misma cara que aparecía, borrosa, en una de las fotos que él tenía en el móvil. Pelo castaño oscuro, liso, media melena, ojos grandes, nariz pequeña, un lunar cerca de la boca. Llevaba una pulsera fina con un pequeño tatuaje en la muñeca, una línea continua que formaba una especie de ola. Ese tatuaje lo había visto ya, recortado, a medias, en una foto tomada desde una cama que no era la nuestra. Sentí una especie de pinchazo, como cuando te clavan una aguja en el brazo para sacarte sangre. Pequeño, preciso, pero suficiente para hacerte cerrar los ojos un segundo. Entré en su perfil, cerrado. Pocas fotos públicas, una en la playa, otra en una terraza de lavapiés con amigas, una cerveza en la mano, sonrisa despreocupada. En la bio, una frase tonta y el nombre de la empresa donde trabajaba, la misma que la de Sergio. La mente hizo el resto sola. Cuanto más miraba, menos dudas tenía. Poco a poco, la historia que él no me contaba iba tomando forma. Empezó siendo una sospecha, luego un presentimiento, luego una certeza con datos, coordenadas, horarios, caras. No estaba loca, no estaba imaginando cosas, me estaban engañando, él, y, de rebote, ella, aunque no nos conociéramos, aunque yo fuera solo, ella, en sus conversaciones. Ese día no trabajé, llamé a mi jefa y le dije que estaba con migraña. No estaba tan lejos de la verdad, tenía la cabeza llena de un ruido agudo, constante, que no me dejaba respirar del todo. Me pasé la mañana caminando por el piso, de la cocina al salón, del salón al dormitorio, del dormitorio al baño, como una gata atrapada. Me miré en el espejo varias veces. ¿Y ahora qué? Me devolvía la mirada. Podría haberle enviado de vuelta un mensaje directo, algo como «se lo declara». Podría haberle llamado al trabajo, montarle una escena en el cubículo, convertir su vida profesional en un escaparate de vergüenza. Podría haber llamado a mis amigas, a mi madre, a cualquiera, y vomitar la historia entre sollozos. Pero algo en mí seguía siendo frío. Quería verlo con mis propios ojos. Quería estar en la calle cuando él saliera de la oficina. Quería seguirlo. Quería ver si de verdad esa dirección en Puente de Vallecas era lo que Google Maps decía que era. Su segunda casa, o su primera, y yo el añadido. Así que esperé. Las horas se hicieron largas pero de una forma extraña. No era la espera nerviosa de un examen ni de un resultado médico. Era la espera antes de una operación. Sabes que va a doler, sabes que va a cambiarte, pero también sabes que es necesaria. A las 5:00 me escribió un WhatsApp. Hoy voy a salir tardísimo, no me esperes para cenar, pídete algo. Lo leí. Podría haber respondido cualquier cosa, acusarle, decirle que lo sabía todo. En vez de eso escribí, vale, no te preocupes.
Unos segundos después apareció el doble cheque azul. Lo había leído. Me contestó con un simple «gracias». Ni un corazón, ni un emoticono, ni una disculpa. Nada. Cogí las llaves del coche, bajé al garaje. El cielo de Madrid estaba empezando a volverse de ese color rosado sucio que tiene algunas tardes de otoño. Conduje hasta la zona de Castellana Plaza Castilla, donde estaba su oficina, y aparqué cerca, en una calle lateral donde no solíamos dejar el coche nunca. Esperé más de una hora. Durante ese tiempo vi salir a mucha gente de edificios de cristal y metal. Hombres con traje y mochilas de portátil, mujeres con abrigo y zapatillas de deporte para volver a casa, grupos de compañeros que se despedían con besos en la mejilla y chistes sobre el jefe. Cada vez que alguien vagamente parecido a él cruzaba el paso de peatones, mi corazón se hacía pequeño. Finalmente, lo vi. Salió por la puerta giratoria con el móvil en la mano y la mochila colgada en un hombro. No miró a su alrededor. No tenía la actitud de alguien que teme ser visto. Miraba la pantalla, escribía. El brillo de la pantalla iluminaba sus facciones. Vi cómo se curvaban sus labios en una media sonrisa que ya no me pertenecía. Caminó hacia el parking de empleados. Subió a su coche, un Renault gris que conocía demasiado bien. Encendió el motor. Desde donde yo estaba, podía ver su silueta a través del parabrisas. Se quedó unos segundos quieto, con el volante entre las manos, y luego vi el leve movimiento del cuello y los hombros que hace cuando escucha una nota de voz. No hizo falta adivinar de quién. Cuando salió del parking, esperé unos segundos antes de poner mi coche en marcha y seguirlo, manteniendo la distancia justa para que no me viera en el retrovisor. No suelo hacer cosas así. Nunca he sido la persona que espía, que sigue, que investiga. Esa tarde me convertí en una versión de mí misma que nunca creí que existiría. El camino hacia Vallecas se me hizo eterno. Cada semáforo, cada giro, cada coche que se metía entre el suyo y el mío añadía más tensión a mis manos, que se agarraban al volante con fuerza. Intentaba controlar la respiración. No quería llorar. No quería perder la claridad de pensamiento que me quedaba. Él tomó la salida hacia la avenida de la Albufera, pasó de largo las zonas de tiendas y bares, las bocas de metro llenas de gente volviendo a casa, los chavales con mochilas. Giró en una calle más estrecha, con bloques de pisos idénticos a ambos lados, ropa tendida en los balcones, un par de chavales fumando en la puerta de un portal, una mujer regando geranios. Se detuvo frente a un edificio que ya había visto en la pantalla del ordenador. Aparcó. Apagó el motor. Se miró un instante en el espejo retrovisor, como quien comprueba que todo está en su sitio, y se alisó el pelo con la mano. Luego bajó del coche. La puerta del portal se abrió antes de que él pudiera llegar a ella. Clara salió. No la conocía, pero la reconocí. El mismo pelo castaño, la misma sonrisa distinta a las demás. Llevaba vaqueros, una camiseta sencilla y una chaqueta de punto. Nada especial, justo por eso dolía más. No había glamour, no había historia de película, no había nada excusable en una fantasía. Era solo una mujer normal con la que él había decidido construir una vida alternativa. Se acercaron el uno al otro con una familiaridad que me apuñaló. Él sonrió, ella también. Ella le tocó el brazo mientras le decía algo que yo no podía escuchar. Él la agarró por la cintura y la besó. Un beso lento, seguro. Ni rápido, ni culpable, ni nervioso. Un beso que se da cuando se tiene costumbre, no prisa. Sentí que el aire se volvía más denso dentro del coche. Abrí la ventanilla unos centímetros. El bar seguía con su vida como si nada. Un niño pasó con una bicicleta pequeña, una mujer gritó algo por la ventana, un perro ladró. Nadie se fijaba en ellos, nadie se fijaba en mí, en el coche parado al otro lado de la calle, con una mujer agarrando el volante como si de él dependiera no romperse. Les vi desaparecer dentro del portal. Me quedé sola con los coches aparcados, el bar de la esquina, el sonido de unos cubiertos golpeando platos en algún piso. El móvil vibró en el asiento del copiloto. Lo cogí. WhatsApp de Sergio. Al final vamos a tomar algo con los del curro. Duérmete, no me esperes. Estaba hablando de los del curro mientras subía a casa de ella. No contesté. Apagué la pantalla y dejé el móvil boca arriba, sin miedo a que viera nada, sin ganas de seguir sosteniendo esa parte de teatro. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, aparcada. Lo suficiente como para que el cielo terminara de oscurecer, para que las farolas se encendieran, para que el bar de abajo subiera el volumen de la tele donde daban un partido de fútbol, para que mi propia respiración cambiara de ritmo varias veces. Cuando por fin puse el coche en marcha, no fue porque necesitara irme, sino porque entendí que ya no había nada más que ver. Su mano en su cintura, sus labios contra los de ella, su risa, su postura relajada. No necesitaba más pruebas. Lo que había leído en la pantalla se había convertido en imagen, en carne, en luz amarilla de portal. De camino a casa, Madrid se me hizo una ciudad extraña.
Pasé junto a lugares que formaban parte de nuestra historia, el bar de la Latina donde celebramos su ascenso, el cine de Plaza Río 2 donde vimos pelis los domingos, la gasolinera donde habíamos parado 1000 veces al volver de Toledo, y todos parecían decorados de algo que ya no me pertenecía. Aparqué en nuestro garaje, subí las escaleras, abrí la puerta de casa y por primera vez sentí que ese piso no era mi hogar, sino un lugar prestado en el que me habían contado un cuento. Esa noche no le esperé despierta. Dejé las luces apagadas. Solo encendí la pequeña lamparita del salón y me senté en la mesa de la cocina con los documentos de nuestra vida delante. Contrato de hipoteca, recibos de la luz, seguros, papeles del banco, nóminas. Durante años todo aquello había sido un símbolo de nosotros. Ahora eran variables en una ecuación que tendría que rehacer sin él. A eso de la 1:00 de la madrugada oí la llave girar en la cerradura. Se oyó el típico ruido de siempre, la puerta golpeando ligeramente el tope, el suspiro cansado, el sonido de sus zapatillas arrastrándose por el pasillo. Se asomó al salón, vio la lamparita encendida, me vio a mí sentada y sonrió, sorprendido. ¿Sigues despierta? ¿Qué haces ahí? Le miré. Podía decirlo todo en ese momento. Que sabía que no había estado con los del curro, que sabía dónde estaba el edificio, que había visto a Clara, que recordaba el sabor de mi propio vómito contenida en el coche mientras ellos se besaban. Me limité a decir, no podía dormir. Él se acercó, dejó las llaves y el móvil en la mesa baja y se agachó para besarme la frente. Vaya cara tienes, comentó. Mañana quédate o casa si puedes, no te esfuerces. Le observé caminar hacia el baño, abrir el grifo, lavarse los dientes como cualquier otra noche. Tenía un leve olor distinto, mezcla de su colonia y de algo más dulce que no supe identificar. Me pregunté si sería el gel de ella, el suavizante de su ropa, algún perfume barato de supermercado. Esas pequeñas preguntas duelen más de lo que parece. Dormimos otra vez en la misma cama. Él cayó rendido en cuestión de minutos, como quien ha tenido un día largo pero satisfactorio. Yo volví a mirar el techo, pero esta vez mis pensamientos no eran un caos, eran líneas rectas. Quería irme. No mañana, no en un mes, no después de ver si cambiaba, no después de hablar con él, de escuchar sus disculpas, de verle llorar, de escuchar su «no quería hacerte daño». No quería pasar por el ritual de la infidelidad descubierta en el que el culpable se convierte en víctima y la víctima termina pidiendo perdón por haber mirado el móvil. Quería preservar lo único que me quedaba mío, la forma de salir de esa historia. A la mañana siguiente, cuando él se fue a trabajar, ya tenía claro lo que iba a hacer. Esperé a escuchar el ruido del ascensor. Abrí la puerta justo cuando se cerraban las puertas metálicas. El piso se quedó en un silencio rotundo. Volví al dormitorio. Abrí el cajón de mi mesilla. Saqué un folio en blanco de la carpeta donde guardábamos las cosas de la comunidad de vecinos. Cogí un bolígrafo negro. Me senté en el borde de la cama y apoyé el papel sobre las piernas. Escribí una sola frase en medio de la hoja. Mandaste el mensaje a la persona equivocada. La observé durante unos segundos. Era increíble cómo 9 palabras podían contener tanto. Doblé el papel por la mitad, fui al salón. Me quité el anillo de boda. Sentí cómo el metal se deslizaba por mi dedo, dejando una marca pálida donde había estado siempre. Lo puse sobre la mesa de centro, encima del papel doblado, cuidadosamente. El resto del día lo pasé moviéndome como una sombra. Metí ropa en una maleta, no toda, solo la que sentí que era mía. Cogí mis libros preferidos, mi portátil, algunas fotos que no tenían nada con él, de mi infancia en Almería, de viajes con amigas antes de conocerle, el resto lo dejé donde estaba. No quería hacer desaparecer nuestra vida en un arrebato teatral, quería que, cuando él volviera, viera los huecos. Llamé a mi madre, no le conté todo, solo le dije que estaría unos días con ella en Almería, que necesitaba alejarme de Madrid. Escuchó mi voz y no preguntó demasiado. Las madres saben. Dijo que hiciera lo que tuviera que hacer, que allí tenía una cama y un plato caliente. Antes de salir, me quedé un momento de pie en medio del salón. Miré el sofá, la tele, la cocina, las plantas que se me daba fatal cuidar y que él siempre terminaba regando. Durante unos segundos la nostalgia intentó colarse por una grieta. Imágenes de nosotros riendo, bailando, tirados viendo Operación Triunfo y comentando las actuaciones, discutiendo por si pedíamos sushi o pizza. Pero la imagen de él besando a Clara en ese portal era más fuerte. Estaba por encima de todo lo demás. No era una mancha pequeña, era pintura derramada sobre un cuadro entero. Cerré la puerta despacio. Bajé en el ascensor con la maleta. En el portal me crucé con la vecina del tercero que siempre nos decía que hacíamos buena pareja. Sonrió. Me preguntó si me iba de viaje. Le dije que solo unos días.
No tuve fuerzas para más. Subí al coche, metí la maleta en el maletero y encendí el motor. Mientras salía del garaje, miré por última vez hacia el 5.º piso, hacia nuestra terraza con la silla de plástico y la sombrilla descolorida. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. La M30 se abrió delante de mí, con su tráfico de siempre. Puse la radio como ruido de fondo. Una locutora hablaba de la subida de la luz, del tiempo, de cualquier cosa que no fuera mi vida. En algún momento, mi móvil vibró sobre el asiento del copiloto. Lo miré de reojo. Era Sergio. No contesté. Imaginé la escena unas horas después, él entrando en casa, dejando las llaves en el mismo sitio de siempre, tal vez llamando mi nombre, tal vez creyendo que estaba en la ducha, tal vez revisando el móvil para ver si le había escrito Clara. Luego, lentamente, subiendo al dormitorio. Vi su mano levantando la almohada, quizá buscando su pijama. Vi su mirada desviarse hacia la mesilla vacía, donde antes estaba mi libro, mi cargador, mis pendientes. Vi el paso acelerarse mientras caminaba hacia el salón. Vi sus ojos caer sobre la mesa, el anillo, el papel doblado. Me lo imaginé cogiéndolo con dedos nerviosos, desdoblándolo, leyendo la frase. Mandaste el mensaje a la persona equivocada. Me imaginé la piel erizándose, el estómago cayéndose al suelo, los recuerdos encajando en su sitio a la fuerza. La ducha, el móvil en la mesa, mis silencios, la noche anterior, el portal de ella. Todo. No estuve allí para verlo, no necesitaba estarlo. El daño que él me había hecho era algo que yo iba a tener que curar poco a poco, sin testigos. Mis noches de insomnio, mis ganas de revisar cada conversación en mi cabeza, mi impulso de buscar culpables incluso en mí misma. Todo eso sería un proceso largo y silencioso. Pero esa frase, ese papel, ese anillo sobre la mesa, eran la única escena que quise regalarle, no para herirle más, sino para que entendiera, aunque fuera durante un segundo, el peso real de un mensaje enviado a la persona equivocada. Mientras el coche avanzaba hacia el sur, hacia la A4, con el sol de mediodía empezando a entrar por el cristal, por primera vez en días sentí algo parecido a un respiro de verdad. No era felicidad, no era alivio completo. Era algo más pequeño y más honesto. Era la sensación de que, por muy rota que estuviera, al menos el siguiente paso lo estaba dando yo. No tenía ni idea de cómo iba a reconstruir mi vida, de si volvería a confiar en alguien, de si algún día podría volver a ver un móvil vibrar sin notar ese pinchazo, de si, en unas semanas, volvería a Madrid o decidiría empezar de cero en otra ciudad. No sabía nada. Pero mientras dejaba atrás los edificios grises, los portales, los semáforos, los bares, donde se había ido rompiendo mi historia sin que yo lo supiera, tuve una certeza pequeña y firme, clavada en el centro del pecho. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida ya no dependía de lo que él decidiera contarme o esconderme. Por primera vez en mucho tiempo, la historia volvía a ser mía.